Han pasado 4 años desde que vimos nacer en el Poli una idea para unirnos como comunidad. Un anhelo por sentirnos más cerca de la lectura y generar alrededor de un libro pretextos para encontrarnos con los demás. Polilee ha completado con éxito su 5ª versión y hoy festeja la alegría y el compromiso con que llenamos de lectura y música la cotidianidad del Poli. Esta vez nos propusimos hacer una lectura diferente, provocadora, cargada de energía y de razones para que todos pudiéramos hablar de ella. Una lectura que nos pusiera a vibrar, a cantar, que nos mostrara el palpitar de Bogotá cuando, año tras año, alberga en su corazón los compases y el sentir de todos aquellos que se gozan Rock al Parque. Este semestre elegimos para la 5ª versión de Polilee el cancionero de Rock al Parque. Desde Celeo invitamos a profes y estudiantes de Bogotá y Medellín a adentrarnos en sus páginas llenas de música, de ciudad, de historias y personajes que nos llevaron a pensar en los diferentes temas y problemas que nos tocan como sociedad. Fue una experiencia bastante bonita, porque la puesta en escena de la canción que escogimos, que fue El Platanal, de la banda de rock 1280 Almas, nos permitió interpretar una realidad que sucedió en el Urabá antioqueño y poderla comparar en Derecho en la clase de Constitucional, analizando desde la Constitución política las violaciones a los principios y a la misma Constitución por parte del Estado colombiano. Bueno, a nosotros nos tocó hacer una infografía en la que habláramos sobre una banda en específico. En lo personal, yo escogí Policarpa y sus Viciosas y me pareció muy interesante porque siento que hubo una conexión. Yo no conocía para nada esta banda, pero pude conectarme con ellas por el tema del feminismo, pues porque son mujeres, las canciones también hablaban de temáticas que a mí me gustaban mucho y la parte investigativa para poder hacer la infografía, la parte del diseño, siento que fue una experiencia bastante agradable y muy nutritiva para la clase. Realmente me pareció muy interesante. Fue un desafío pedagógico poder enmarcar esta propuesta dentro del ámbito de la cultura, en este caso de los antioqueños, dado que los jóvenes consumen también otro tipo de música diferente al rock. Pero sirvió muchísimo para una comprensión de lectura, para un ejercicio de reconocimiento de la escritura y de este consumo cultural de nuestros jóvenes hoy en día. Además, poder sintonizarnos a nivel nacional con los profesores de otras partes del país me pareció muy valioso. La fiesta del rock en la ciudad fue el evento con el que dimos apertura a Polilee. Este encuentro nos permitió comprender que el rock es una postura política, un sentir colectivo que denuncia las violencias y desigualdades, así como también exalta el poder de la fraternidad y la necesidad de un mundo mejor. Salimos del lanzamiento de Polilee con el corazón lleno de anécdotas y sonrisas, listos para comenzar el proceso de lectura en las aulas de clase. Muy pronto empezamos a descubrir que el cancionero representó para muchos un reto y una experiencia novedosa. Fue construir imágenes interactivas en una herramienta digital con el fin de plasmar todos los datos básicos y las canciones, los álbums y toda la información de las bandas. En realidad es una lectura bastante diferente a lo que uno está acostumbrado normalmente a pues, leer en el común y corriente, pero en realidad es bastante chévere conocer de pronto todo el contexto de estas bandas que en su mayoría son bogotanas, pues por qué tienen estas canciones, cuál es el trasfondo y pues todo lo que lleva detrás de la producción de ellas. Mi experiencia de trabajar un libro en común en el taller de redacción y en toda la universidad me pareció enriquecedora, pues porque los estudiantes conocieron otro tipo de cultura, otro tipo de literatura que no se había explorado en clase, además ellos lo aceptaron muy bien. Bueno, el proyecto del cancionero fue algo muy interesante. Yo la verdad nunca había visto un cancionero de Rock al Parque y tenía muchas canciones bastante interesantes que nunca había escuchado, bandas nuevas, bandas emergentes, algunas ya muy conocidas como Aterciopelados. Yo elegí la canción Bogotá de Aguas Ardientes para realizar un estudio de sus líricas y pude conocer, digamos que una visión muy diferente a la que yo tengo de Bogotá.
es como el punto de vista entre el típico rockero de barrio o el punqueto o el metalero y cómo ve su ciudad, cómo la ama y cómo se relaciona la cultura rock con Bogotá, cómo es tan autóctona y tan arraigada al día a día de la ciudad. Pero aproximarse a lo desconocido no fue obstáculo. Las ideas y metodologías que los docentes planearon permitieron llevar el cancionero a sus aulas de clase y articularlo con sus asignaturas. El proyecto que realizamos desde CREICAMS articulado a la estrategia de Polilee fue volver la música a imagen, volver el texto y la narrativa del libro El cancionero de Rock al Parque, esas letras, esas canciones, esas melodías, en una imagen concreta que, digamos, que nos permitiera hacer una reinterpretación de esa obra musical. Nosotros tomamos el cancionero de Rock al Parque en técnicas de expresión para hacer un proceso de construcción de las letras en donde veíamos la problemática que se estaba plasmando, que se estaba desarrollando y comenzamos a trabajarlo durante todo el semestre, leyéndolo y construyendo textos. Luego de construir los textos, pulirlos, darles un enfoque, lo que queríamos realmente con ellos, pasamos a hacer un ejercicio paralelo en todo lo que se hace en la materia, que es buscar la expresión, el decir, el hablar ese discurso de una manera que impacte hacia el público y que nos lleve un buen mensaje a las personas que nos están escuchando. Eso lo fuimos trabajando dentro de los contenidos de la materia, sumado al texto, que muchos de ellos se apoyaron en redacción, y estos elementos llegan a la presentación final que se hace en la plazoleta principal, en donde cada uno de los estudiantes hace la lectura. La idea era hacer la lectura y con la expresión corporal transmitir el mensaje que ellos quieren llevar. Logramos construir un proyecto magnífico desarrollando actividades propias enmarcadas en la lectura, en la investigación y la comprensión de los términos y la estructura de cada una de las canciones. El proyecto que construimos en clase lo desarrollamos a partir de la metodología del PIF, del Proyecto de Investigación Formativa. En esta herramienta le propuse a los estudiantes que a partir de la disciplina, es decir, de la carrera que estudiaban, por ser una asignatura transversal, y a partir de una lógica cultural que es atravesada por la comprensión y el desarrollo de la lectura del libro El cancionero de Rock al Parque, hiciéramos un estudio de trabajo de campo en la población y en la ciudadanía bogotana. A partir de ello logramos identificar una serie de procesos culturales similares a los que se narran en El cancionero de Rock al Parque. Para los estudiantes se desplegó todo un universo llamado rock, un género que quizás no conocían y les dio mucho de qué hablar. Mi experiencia con el libro El cancionero de Rock al Parque, la verdad, pues me pareció algo muy interesante. Yo pienso que uno debería conocer más el talento local y apoyar el talento local, porque pues siempre nos vamos más como por lo exterior, que no está mal, pero el talento colombiano es muy bueno y merece mucho apoyo, y yo estoy seguro que hay muchos barrios aquí, por ejemplo de Medellín o de Colombia en general, en el que hay mucho talento, pero falta apoyo. Creo que con el proyecto de la clase nos pudimos dar cuenta que la música es un lenguaje universal, el cual realmente no es necesario como tal las palabras, sino también el ritmo de las canciones pueden ayudar a dar a conocer un sentimiento. Bueno, fue bastante interesante, como te digo, poder, digamos, ver de otra forma las letras. Digamos, el cancionero le permitía a uno leer un poco más detenidamente las letras y poder generar, digamos, reflexiones más allá de lo simple que se veían las letras. Entonces creo que fue un ejercicio muy interesante, importante, enriquecedor, referente a la música, a cómo se entiende y sobre todo pues el rock. Hola, soy Samuel Arbeláez, estudiante del Politécnico de programa de Psicología. Estuve en el Polilee hoy, 2023, participé en el Tinta y Tinto y gracias al texto comprendí y reflexioné que las Fuerzas Armadas no me pueden llevar obligatoriamente a prestar servicio militar. Poco a poco y con miradas diversas, fuimos viendo cómo las canciones y la puesta en escena del rock nos llevaba a comprendernos desde la cultura. En la asignatura Procesos de Comunicación trabajamos las subculturas urbanas. Digamos, trabajamos en un sentido amplio la comunicación desde las relaciones, desde la cultura, y vinculamos al cancionero de Rock al Parque porque las subculturas se expresan a través de la ocupación de espacios, a través del atuendo, la vestimenta, la moda,
pero también a través de la música. Entonces los estudiantes escogieron dentro del cancionero una canción que se identificara, que generara identidad con la subcultura urbana asignada, y de allí pues trabajaron la letra, las líricas, y encontraron pues esos significados de resistencia, de contracultura, esas otras formas de decir desde la cultura que no necesariamente están en los medios de comunicación y que la música nos permite como vehículo de la expresión. Apropiar, ¿cierto? La letra, las líricas, ¿cierto? Que son finalmente o retratan finalmente lo que acontece en Bogotá, lo que acontece en el territorio, lo que acontece en la región, y se pudo advertir o pudieron advertir los estudiantes, ¿cierto? Que estas líricas, estas maneras de expresar del rock, ¿cierto? Son bien significativas en la configuración de lo que cuentan, en la narrativa de lo que están significando, ¿no? A partir de esa lectura ellos pudieron hacer una posición, asumir posiciones críticas en torno al rock. Para nosotros fue un proyecto muy interesante. Nuestro proyecto trata sobre el graffiti como identidad para Bogotá, y nosotros lo analizamos desde una perspectiva crítica, ya que el rock ha sido como un género musical que antes era muy marginado, y Rock al Parque le dio visibilidad a estas bandas y a este género, dándole más fuerza y convirtiéndolo en un evento cultural, algo que es muy similar a lo que pasa con el graffiti, puesto que el graffiti era algo visto como algo de los suburbios o un vandálico, y actualmente ha tomado mucha fuerza, convirtiéndose en un actor embellecedor para la ciudad y también una forma de expresión. Y si de crear estrategias e ideas innovadoras se trata, el cancionero fue un excelente punto de partida para que nuestros estudiantes brillaran con sus propuestas. Bueno, el proyecto consistió en vincular con una de nuestras temáticas, contenidos de lingüística, hacer cosas con palabras, el enfoque desde la teoría pragmática del discurso, textos con textos. Desde allí diseñar campañas. Uno de los elementos en lingüística es cómo los estudiantes pueden diseñar unos contenidos, generar algún comportamiento preventivo, sano, y escogieron los chicos, algunos artistas, algunas canciones para convertirlo en el eje de la campaña. Esa fue la estrategia. En mi caso realicé una campaña preventiva de la canción Amazonas de Dr. Crápula. Esta canción lo que busca es promover el cuidado de las selvas del Amazonas, y mi campaña se llama 5 Meaningful Senses, 5 sentidos con sentido. Entonces lo que hice fue una caja de los sentidos para que las personas puedan explorar de diferentes formas qué pasaría si se pierden pues las selvas del Amazonas. Rodeados de historias, como vivimos en el día a día, la imagen y el sonido también llegaron a nosotros en forma de relato. Lo más bello de esta experiencia fue ver cómo nuestras aulas de clase se llenaron de música, letras, preguntas, posturas críticas y propuestas para comprender la realidad. Nos encantó saber que Polilé es un aporte para el quehacer de los docentes. La experiencia es algo interesante porque, como lo decían algunos de los profesores que nos acompañaron en la presentación, nosotros debemos tener la posibilidad de interpretar otro tipo de lecturas, otro tipo de culturas, otro tipo de puestas en escena, otro tipo de espacios, e interpretarlos desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista jurídico, no solo desde el contexto constitucional, ahorita lo veamos con otros profesores, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista del derecho de familia, etc. Es decir, es interesante, incluso se invitaría a que otros profesores de diferentes programas tomaran la iniciativa de vincularse a este programa y tratar de nosotros tener un marco más amplio para interpretar nuestras diferentes disciplinas que venimos a aprender en el Politécnico Gran Colombiano. Todo cuando logramos en Polilé versión 5 es el resultado de los maravillosos aportes de diferentes equipos de trabajo del Poli. A todos ellos, gracias enormes por su acompañamiento. Así como en el escenario llega el momento en que la música se silencia y las luces se encienden para indicar a los espectadores la salida, Polilé también culmina su espectáculo. Nos despedimos de este 2023 agradeciendo toda la actitud rockera con que asumimos el reto de leer y crear. Nos vemos el próximo semestre para seguir disfrutando de más lecturas diversas.